El último sería ¿para quién producir? ¿Para quién producir? Entonces, ese producto es un producto masivo o un producto selectivo, ¿no? Entonces, miren, un producto selectivo. Ya está, claro, sí, se mueve todo. Entonces, miren, si es alimentos, si vas a producir alimentos, ya, esos alimentos son para toda la población o solamente es un producto que un sector de la población la va a comprar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno produce leche, jóvenes, la leche es para todos. A eso se refiere producto masivo, para todos. Pero cuando tú produces algún producto solamente para algunos, por ejemplo, a ver, ¿qué producto es para algunos? Por ejemplo, ya, por ejemplo, aceite, jóvenes. Ustedes saben que aceite hay una variedad de aceite, ¿no? Aceite es eso para la cocina. Hay una variedad de aceite. Hay aceite de cocina, ¿cómo le llaman? Aceite vegetal, aceite de soya, ya. Pero hay algunos aceites que su precio cuesta más, ¿no? Ese aceite que su precio cuesta más, jóvenes, ¿ya? Que los precios pueden costar 20. Hay aceite de coco, dicen. Ese aceite de coco cuesta, dicen, no sé, me han dicho, cuesta 80 soles, creo. Ya, ese no es un producto masivo. Ese es producto solamente para algunas personas que están dispuestas a pagar ese precio. Por eso acá, esa es la pregunta, es, ¿para quién produces? ¿Para todos o para algunos? Entonces, estas son las preguntas que se hace a la economía. La economía no puede producir los tres, escoge. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos jóvenes? Ya. Miren, acá están, justo acá están eso de los problemas económicos. Miren. ¿Qué y cuándo producir? El primero. Dada la existencia de las necesidades y que éstas se satisfacen con bienes y cómo estos son limitados, entonces es necesario establecer un orden prioritario y determinar cuáles necesidades se van a satisfacer. Bien. Como hay necesidades, ¿sí? Hay necesidades y estas se satisfacen con bienes, y como estos bienes son limitados, y como estos son limitados, entonces es necesario, se va a establecer un orden prioritario y luego se va a determinar cuáles necesidades se van a satisfacer. ¿Qué necesidades son? Siempre lo que se busca satisfacer son las necesidades primarias, ¿no? También la sociedad debe definir los bienes y cantidades, debe definir los bienes y las cantidades de los bienes a producir internamente y lo que se importará. Ya, muy bien. Vas a producir B. Ya, de ese B.
¿Cuánto va a ser para el mercado nacional? ¿Y cuánto va a ser para el, si se puede decir, el mercado extranjero? Porque recuerden que lo que producimos, jóvenes, todo eso va, una parte se queda acá y la otra parte se vende. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta. ¿No? ¿No? Eh, por ejemplo, los arándanos, jóvenes, arándanos, uno que otro comerciante te vende, jóvenes. Acá el mercado peruano hay pocos arándanos en el mercado. A veces su precio baja, puede costar a veces 3 soles, dependiendo de su temporada, pero la mayor parte de los arándanos jóvenes se importa. Hace unos años atrás, jóvenes, nosotros no producíamos arándanos, más bien comprábamos de otros países, pero ahora producimos y somos si ya no me equivoco, si no me, si no me equivoco, ya somos el primer productor de arándanos. Le ganamos a los chilenos. Si no me equivoco, ya somos, porque estábamos segundo lugar. ¿Ya? Entonces, miren, algo que no producíamos, lo producimos y en unos cuantos años pasamos a ser ya los primeros. Esos arándanos en el mercado internacional son bien apreciados, se consumen. Acá todavía muy poco, no sé, porque de repente antes no. Igual. La uva también, jóvenes, se, se vende afuera. Muy poco se está vendiendo en el mercado nacional. Toda la producción de uva se va para afuera. Antes, en otras temporadas de verano, muchos comerciantes te vendían uva. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque casi todo se vende para afuera. Todo es para afuera, joven. ¿No? Ya, eso es. Ahora viene eso de cómo producir. Esta pregunta es de carácter técnico, ¿no? Por ese carácter técnico. Existen distintas formas de producir y se refiere a cuál sería la tecnología empleada para producir. ¿Cuál es la tecnología empleada en la producción? ¿Cuáles son las combinaciones de factores a utilizar? Factores a utilizar, ya. Y cuando me hablo de factores, que esto también lo vamos a ver, jóvenes, los factores acá son, primero, recursos naturales, el otro factor es el trabajo, eh, y el último es el capital, ya. Estos tres. Recuerden, cuando ustedes escuchen factores productivos en la economía, son estos tres: recursos naturales, trabajo y capital. Como material necesario, el tipo de mano de obra y el proceso de producción, ya. Ahí está. ¿No? Entonces, eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta, jóvenes. ¿No? Ahora veamos el otro. ¿Para quién producir? Esta pregunta es de carácter social. Implica quién se apropiará de los bienes producidos y su solución depende del modelo que siga la organización social.
si habrá bienes para todos, acá lo que le dije, de consumo masivo, o solo para algunos bienes selectivos. Cuestiones relacionadas con la distribución del ingreso y la riqueza. Acá también tiene que ver el ingreso. Si la mayoría de la población tiene pocos recursos, entonces esos productos deben ser masivos. Si hay un sector de la economía, un sector de la población que tiene ingresos altos, ya a ese hay que darle productos selectivos porque está dispuesto a pagar más por los productos. Esos son los llamados problemas económicos, joven. Esto es fundamental. Toda la economía se hace estas tres preguntas básicas. Ahora vamos a ver, jóvenes, sistemas económicos. ¿Cuáles son esos modelos económicos que están funcionando hoy en día? Y a pesar que estamos en una situación de elecciones, jóvenes, vamos a ver, miren, dice, a ver, un sistema económico es una estructura o forma, dice, es una estructura o forma de organizar la actividad económica. Cuando hablan de sistemas económicos es cómo está estructurada la economía o cómo vamos a organizar la economía de una sociedad, la producción de bienes y la representación de servicios, gestionando y administrando los recursos que se dispone. Entonces, eso es, jóvenes, lo que se entiende por sistema económico. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo es la producción de bienes y servicios? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona y administra esos? Y tenemos tres modelos. Tres modelos. ¿No? Ahí están los tres modelos. Ahí está. Primero vamos a ver esto, el de economía de mercado, jóvenes. ¿No? Miren, ¿qué es la economía de mercado? ¿No? Cuando hablamos de qué es economía de mercado, jóvenes, nos vamos a referir a el modelo imperante en el mundo. ¿Sí? La idea fundamental de la economía de mercado es que solo con el libre juego de la oferta y la demanda se alcanzan los precios justos que permiten satisfacer un mayor número de necesidades. Ya, ¿de dónde hemos hablado de la oferta y la demanda? ¿No? ¿Ah? Hemos hablado de eso. También hemos dicho que la demanda tiene que ver con los consumidores, con el consumidor, ¿no? Y la oferta tiene que ver con el productor, ¿no? Eso es algo importante con el productor. Y ahora, ¿qué significa el libre juego de la oferta y la demanda? Jóvenes? Que cuando el precio de un producto sube o el precio de un producto baje, eso es porque la oferta y la demanda así lo estableció, así se dio, ¿ya? Acá no tiene nada que ver que el gobierno debe intervenir para hacer bajar los precios de los productos. No, acá no se toma en cuenta eso, joven. ¿Ya? O sea, la oferta y la demanda por sí solo juegan. No necesita que nadie intervenga.
Si el precio subió, es que el mercado así lo estableció. Y si el precio bajó, es porque el mercado así lo estableció. No debe intervenir el Estado para hacerlo bajar o para hacerlo subir. Eso se da de manera libre. Miren, así es como funciona, ¿no? Eso se da de manera libre. A ver, ya, pero acá hay un problema, jóvenes. ¿Es recomendable que toda la economía funcione así como la oferta y la demanda? Que no hay que intervenir, ¿no? Por ejemplo, el año pasado y este año, estamos en un año de pandemia. El año pasado, jóvenes, sobre todo jóvenes, cuando empezó esto en la pandemia, que ya es un año, hace exactamente un año empezó la pandemia, la cuarentena, había productos jóvenes que se consumían de vez en cuando, ¿no? Ocurrió la pandemia, esos productos empezaron a tener una alta demanda. Como todos compraban, antes solamente uno que otro compraba, ahora todos compraban, ocasionó que los precios suban. Los precios subieron, porque todos querían comprar, ¿verdad? A unos productos ya su precio subió de manera exagerada, sobre todo los medicamentos jóvenes. Esos medicamentos para la gripe, esos medicamentos que antes se costaban poco, ahora se dispararon de precio. Se dispararon de precio. Y por eso se dice, es, es justo que estos productos en algunas situaciones suba de precio, es adecuado, ¿no? ¿Ya? Y por eso vino la crítica. No todo es mercado, jóvenes. No todo es mercado. El mercado no es todo, ¿no? ¿Ya? A veces el mercado tiene que ser supervisado, regulado, porque si no, puede generar algo malo. Miren, ha pasado un año y eso del tema del oxígeno, el oxígeno natural, que tiene una mayor demanda por la población porque hay muchos infectados. ¿Ya? El oxígeno, jóvenes, solamente tenían a cargo dos empresas en el Perú. O sea, había casi un monopolio. Dos empresas eran las encargadas de producir oxígeno medicinal, ¿ya? Otras empresas no. Vino la pandemia y esas empresas no podían satisfacer el mercado. Y ellos se beneficiaron, como eran dos empresas, necesita oxígeno. Ah, esa empresa es la única que vende. Esa empresa se ha visto beneficiada. Y ha pasado un año y hasta ahora no se ha solucionado ese problema del oxígeno. Miren, jóvenes, seguimos con el problema del oxígeno. Tanto es así que tenemos que importar oxígeno. Importamos, compramos oxígeno de afuera. Miren hasta dónde hemos llegado. Chile nos está vendiendo, no nos está regalando, nos está vendiendo su oxígeno. ¿Y por qué? Porque ellos tienen empresas que producen, no una, sino tienen varias empresas y ellos no han tenido problemas de falta de oxígeno en su economía por enfermedades, por esto de la pandemia. No se ha visto en Chile. Por eso es que tiene oxígeno de sobra y nos vende. En cambio, nosotros sí hemos tenido esos problemas. Por eso, dejarlo todo a la oferta y la demanda a veces no es algo, no es algo adecuado. No es algo adecuado.
el otro punto pone cuáles son las características de la economía en el mercado. Siempre se toma importancia la propiedad privada. La propiedad privada, la fundamental. Cuando hablamos de propiedad privada, diversos tipos de formas de propiedad privada permiten garantizar la independencia económica y la soberanía de las actividades económicas. ¿No? Esta propiedad privada es cuando la persona dice, no, es mi negocio. Yo soy el propietario de ese negocio. ¿No? Entonces, al ser propietarios, eh, supuestamente la persona va a darle más atención a esos bienes, porque él dice, yo soy el propietario, yo soy el dueño. ¿No? Entonces, mire, ahora, importante esto de la propiedad privada, es mi propiedad. ¿No? Y por eso para una economía libre importante, se tome en cuenta a los propietarios. ¿Tienes una propiedad? Entonces, si tienes propiedad, el Estado debe garantizar, debe proteger tu propiedad. El Estado. Y si no tienes propiedad, acá viene el problema. No tener propiedad, el Estado, ¿qué te va a proteger si tú no tienes ninguna propiedad? ¿No? ¿No? Por eso es un estado de propiedad, de propietarios. Ahora, libre empresa. Hablar de libre empresa, jóvenes, ¿ya? Acá es libertad económica. La libertad económica la da, le da al fabricante la oportunidad de elegir los tipos y formas de actividad. Jóvenes. Es el fabricante el que va a decidir eh, qué actividad va a escoger. No es que el Estado le diga ya, tú haces un restaurante, tú vas a ser un comerciante, tú vas a ser un panadero. No, la libre empresa es cada uno decide, jóvenes. ¿Ya? Cada uno elige qué actividad económica va a hacer. ¿Ya? Y para el consumidor también va a tener esa libertad, la libertad de comprar a cualquier producto. Por ejemplo, donde vives, en tu zona, cerca de tu zona hay 3 panaderías. ¿Ya? Tú no estás obligado a comprarle pan al panadero que está más cerca de tu casa. Tú eres el que vas a escoger. Tú eres el que vas a decidir qué panadería vas a comprar. No te vas a sentir obligado. De repente si escoges una panadería, la que está un poco más lejos de tu casa, ¿ya? Porque tú dices que este pan es más rico que los otros. Nadie me obliga a que yo compre acá. Es mi decisión, ¿ya? Esa es libre empresa. Libre empresa para que uno realice un negocio y el otro es libertad económica para que tú decidas qué comprar y a quién comprar. ¿Ya? Una economía de mercado, jóvenes, aquí en la cual estamos nosotros. Dice, fijación de precios basada en el mecanismo de oferta y la demanda. O sea, los precios van a, van a estar basados según la oferta y la demanda. Los precios en el sistema de mercado no son establecidos por nadie, sino
que son el producto de la interacción de la oferta y la demanda. Los precios son producto de la interacción de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el mercado se autorregula. O sea, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que el precio lo fija el mercado. Que el precio, que el mercado, jóvenes, es el encargado de autorregular. El mercado se autorregula. O sea, el mercado mismo, cuando los precios suben demasiado, el mercado mismo lo va a hacer bajar. Si los precios bajan demasiado, el mercado mismo lo va a hacer subir. Entonces, por eso, no hay que exigir que el Estado entre y haga bajar los precios en el mercado. Por ejemplo, en esto de la pandemia, cuando los precios de los medicamentos al inicio subieron de precio demasiado, jóvenes, demasiado subieron, la gente se quejó y el Estado también, pero los defensores del mercado decían, no, el mercado mismo lo va a hacer bajar y los precios no bajaban. Por eso es que el Estado dijo, esos productos que tienen ahora una mayor demanda, ahora van a estar en la lista de medicamentos esenciales, medicamentos como genérico. Entonces, al ser con medicamentos esenciales, ya no puede subir de más. Bueno, hay los productos que son de marca y los medicamentos que son genéricos. Ahora el consumidor va a elegir si quiere un producto de marca o un producto genérico. Es el mismo medicamento, es el mismo compuesto, pero el producto que es de marca cuesta más y el producto genérico cuesta menos. Ya, eso es lo que hace el Estado. Pero los defensores del mercado dicen, no, no, eso no tiene que ser. El mercado mismo tiene que hacerlo bajar. La competencia también es algo importante, jóvenes. Dice, la competencia generada por la libertad de empresa y la libertad de elección obliga a los fabricantes a producir exactamente los bienes que los clientes necesitan y a producirlos de manera más eficiente. Miren, cuando hay un solo productor, se convierte en monopolio. Pero cuando hay varios productores jóvenes, ya pues al haber varios fabricantes jóvenes, ya eso es bueno para la economía. La competencia generada por la libertad, miren, por la libertad de empresa y la libertad de elección obliga a los fabricantes a producir exactamente los bienes que los clientes necesitan y a producirlos de manera más eficiente. Un ejemplo, a ver, en pollerías no hay unas cuantas pollerías. Hay muchas pollerías, hay una competencia, jóvenes, en las pollerías. Y por eso cada uno de esas pollerías, ellos compiten y ellos tienen que producir qué bienes es lo que más le gusta al consumidor. O sea, qué pollo, los consumidores, qué tipo de pollo más consumen. Pollo solo, pollo con papa, o a veces les gustan las gaseosas, de repente le pongo una oferta con una gaseosa, o les gusta más ensaladas, entonces mira, hacen las combinaciones, o de repente no quieren gaseosa y quieren chicha, ya, entonces mira, y por eso es que los polleros producen de manera más eficiente. Si en una avenida hay varias pollerías, van a estar en competencia. Esos polleros van a decir, mi pollo es mejor que el de los otros. Pero si en una avenida hay solamente una pollería, dice, bueno, yo soy el único, no tengo competencia, así que yo vendo mi pollo al precio
que quiero, no me va a preocupar mucho por la calidad porque soy el único y a mí nada más me compra. Por eso la competencia es importante. Ahora miren, papel limitado del Estado. ¿Ya? En una economía de mercado, jóvenes, el Estado solo supervisa. Miren, el Estado supervisa la responsabilidad económica. Supervisa la responsabilidad económica, o sea, va a supervisar a las empresas. ¿Ya? Exige a las empresas a responder por las obligaciones con su propiedad, o sea, el Estado dice, tu empresa produces bienes para los consumidores, esos bienes que sean de calidad. Y te vas a adecuar a las normas, porque acá hay normas. ¿Ya? Vas a tener que pagar tus impuestos, ya, todo eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una economía de mercado. Este es el modelo que tenemos nosotros, jóvenes. ¿Ya? La mayoría de países del mundo tiene este modelo. La propiedad privada, libre empresa, los precios los fija el mercado, la competencia y el Estado no se mete. El Estado muy poco o mínimo. El Estado limitado, solamente supervisado. El Estado no te dice qué vas a producir, qué vas a comprar, no. Eso lo dice el productor y el consumidor. ¿No? Ahora vamos a ver el otro modelo. Un momentito, jóvenes, un momentito. Ya, disculpen. A ver, veamos. Economía de planificación central. Cuando hablamos de economía de planificación central, jóvenes, acá planifica. Alguien se encarga de planificar. Alguien. Y ese alguien es el Estado. Una economía de planificación central, jóvenes, es el Estado. El Estado es el que se encarga de eso. ¿No? Dice, la economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello, el Estado debe intervenir en la economía y encargarse de las tareas de la distribución de los recursos. O sea, acá, jóvenes, va a suceder algo importante. El Estado acá decide qué producir, cómo producir y, a ver, vamos a ver.
se encarga de las preguntas, por ejemplo, de producir, cómo producir y para quién producir. ¿Ya? Miren, ahora es el Estado. El Estado dice, ya sabe que nosotros vamos a producir, sí. ¿Cómo producir? Nosotros tenemos los suficientes recursos. ¿Para quién producir? Nuestro producto va a ser para todos, o sea, un producto masivo, ya. Ya no la empresa, sino el Estado decide. ¿Ya? Y como en una economía de planificación central, jóvenes, el Estado, acá, él, si se puede decir, ¿no? Él es dueño de los recursos naturales, jóvenes. Él es el que va a tomar el control. Ahora vamos a ver elementos de la economía planificada. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta? Y vamos a ver primero, ¿no? La propiedad estatal o colectiva. En el sistema de planificación centralizada se elimina la propiedad privada. Cuando hay una economía planificada, jóvenes, se elimina la propiedad privada. Todos los recursos y productos quedan en manos del Estado, que representan la propiedad, miren, dice, que representan la propiedad colectiva. Ahora, ya no es uno el dueño, sino ahora es la comunidad, es el dueño. ¿Ya? Por eso dice, todos los recursos y productos quedan en manos del Estado, que representa la propiedad colectiva. Esto es, todos los miembros de la sociedad. ¿Ya? Entonces, por eso, jóvenes, el Estado es el dueño, ya no la empresa. El Estado determina los precios de los factores productivos. ¿Ya? Cuando vemos precios de los factores productivos, recuerden, son recursos naturales, trabajo y capital. Y también los precios de los bienes y servicios producidos. El Estado determina cuánto va a ganar un trabajador. El Estado determina cómo se va a vender los recursos naturales. El Estado determina cuánto es el capital, cuánto es el interés. Y el Estado determina a cómo se va a vender el precio de los alimentos, de la ropa y del calzado. En una economía planificada, el mercado no tiene ninguna función como un mecanismo de asignación de recursos. O sea, el mercado ya no decide. Ya, en una economía planificada, el mercado no decide, sino el Estado. El Estado es el que va a asignar los recursos. ¿Ya? El mercado no tiene ninguna función como mecanismo de asignación de recursos. Ahora, ese papel lo toma el Estado. El Estado va a ser el que asigne, distribuye los recursos. Ahora, planificación, ¿no? En una economía planificada, la organización de la actividad económica se determina de acuerdo a un plan centralizado. O sea, hay un plan centralizado, donde el Estado señala detalladamente para un determinado periodo de tiempo
los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión. Entonces, el Estado planifica. Eso, jóvenes, también es un punto importante que el Estado decida qué se tiene que hacer, hacia dónde debemos ir, porque el otro sería esto. En una economía de mercado, el mercado te dice qué debes hacer. El mercado siempre, sus objetivos en función de los intereses del privado. Y por eso a veces el privado dice, esto no es importante, esto no lo hago. Pero ahora tenemos al Estado. El Estado ahora planifica y el Estado sí toma en cuenta todo, ¿no? Señala detalladamente para un determinado periodo de tiempo los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión. Por ejemplo, jóvenes, el privado te dice, bueno, vamos a comprar tecnología, compremos. Y el Estado de repente dice, pero ¿y por qué no creamos tecnología nosotros? ¿Por qué en el Estado crea la tecnología? Ya no compramos tecnología, sino creamos. Ya, eso es planificar. El privado te dice, no, es que no es rentable, mejor compremos. Entonces, miren, esos son los objetivos. Control. Existe un estricto control de cumplimiento del plan establecido, eliminándose por completo la iniciativa empresarial. A ver acá. ¿Mm? Eliminándose por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de beneficios. Entonces acá también importante es esto, jóvenes. Siempre el Estado va a estar ahí fiscalizando, controlando todo. El Estado va a controlar, ¿no? Ahora veamos otro modelo, jóvenes. Un modelo de economía mixta. O sea, cuando se habla de economía mixta, se habla de ese modelo que combina economía de mercado con economía de planificación central, donde ahora son los dos. Miren, en una economía mixta, sistema que combina, vamos a ver acá, ya, miren, sistema que combina elementos del mercado con elementos de control estatal para lograr altos niveles de eficiencia y de bienestar social. Combina elementos del mercado, acá está, con elementos de control estatal para lograr altos niveles de eficiencia y de bienestar social. Miren, economía mixta, el Estado y precios organizan la economía. Miren, el Estado organiza la economía, el mercado, los precios organizan la economía. Entre ambos, entre el Estado y el mercado, ellos van a decir qué producir. Ya no el Estado, ya no el mercado. Ambos deciden qué producir. Ambos se ponen de acuerdo cómo producir. Y entre ambos dicen para quién producir. Acá pues el mercado siempre va a buscar, jóvenes, que esos productos se vendan en otros sitios donde van a pagar más. Y de repente en el mercado nacional va a haber pocos. Ahora el Estado va a decir, ya muy bien, produce, vende para afuera, pero también deja algo para el mercado nacional.
No todo debe ser afuera, ¿ya? Entonces, miren, esta es la economía mixta. Se supone que esta es la economía, el punto de vista más adecuado. Características de la economía mixta. Participan de esta combinación tanto el gobierno como las entidades privadas. Acá, miren, los dos participan. El gobierno cumple un rol importante en las decisiones económicas. Miren, el gobierno cumple un rol importante en las decisiones económicas, sobre todo en la educación y la salud. En la educación y la salud, ahí el Estado va a tener un papel. Cuando es el mercado decide por sí solo qué cosa es lo más rentable. Los precios son determinados a través de la ley de la oferta y la demanda. Ya, miren acá. Acá están los precios de la ley de la oferta y la demanda. El gobierno se encarga de intervenir si existen algún tipo de desajustes en la economía mixta. El gobierno interviene cuando hay un problema en la economía. Si no hay problema en la economía que siga funcionando. Se permite la existencia de propiedad privada. En una economía mixta, claro, hay propiedad privada. Pues yo tengo mi negocio, mi casa, ¿ya? Yo tengo mi fábrica, yo tengo mi maquinaria, ¿ya? Se permite la competencia empresarial. Ahora pueden competir. Ya no aquella persona que era el único en una calle, ahora van a aparecer otros más en la competencia. Cualquier persona puede llegar a ser socio de una empresa a partir de su aporte y capital, o sea, cualquier persona. Yo tengo dinero, me convierto en un socio. Se reconocen los derechos y se protege la intervención del sector privado. O sea, jóvenes, eh, todos van a tener derechos, inclusive las empresas van a tener derechos y se va a proteger eh, al sector privado. Y el gobierno pone límites en la intervención de los entes privados. O sea, acá, esto es importante, jóvenes. Pone límites. En una economía de libre mercados no hay límites. El privado puede hacer lo que le da la gana. En una economía mixta, ya, el gobierno pone límites. No vas a hacer todo, vas a tener tus límites. ¿Ya? Entonces, miren eso. En una economía mixta, hace referencia a un sistema económico, miren, se combina la actuación del sector privado con la del sector público. El papel del Estado se limita a corregir los fallos del mercado. Cuando hay fallos, el Estado interviene. Es una mezcla entre socialismo y capitalismo, es una mezcla, porque toma de los dos, ¿ya? Entonces, eso es lo que es una economía mixta. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí? ¿Ninguna? Ya, No, profesor, ninguna duda. ya. Ya. Entonces, ahora vamos a ver otros puntos más. A ver, como este es un ciclo así, este, como una introducción, vamos a ver algunos puntos que se van a tomar en cuenta, ¿ya?
Entonces, a ver, espérense un momentito. Quiero... no, a ver, siempre vamos a hablar de esto, jóvenes, del producto bruto interno. Miren, este es otro tema. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve ¿Se ve lo que estoy escribiendo? No, profesor, no se ve. ¿No se ve? Ya, No se ya, ve. ya. Un momentito. Miren, y ahorita voy a pegarlo entonces. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ya, espérense, ¿dónde están? Acá. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ya, acá. Ya, ahora jóvenes, ¿ya se puede ver? Sí, profesor, ahora sí. Sí, Ya, profe. ya, miren, ya, ahora vamos a hablar acerca de el, el Producto Bruto Interno, lo que es el PBI en el Perú. Y les voy a mostrar un cuadrito. A ver, veamos este cuadrito. ¿De qué año es? Este es una infografía, pero siempre es importante saber de qué año es el PBI. Cuando hablamos de PBI, jóvenes, hablamos de todo lo que se produce en un país, ¿no? En bienes y en servicios, ¿no? Lo que produce un país en bienes y servicios, ya. Entonces, miren este término, ¿no? A ver, permítame. Ya, entonces, acá está, ¿no? Ya, miren jóvenes, este es el PBI del Perú a febrero del 2020, o sea, antes de empezar la pandemia, ¿ya? Hace un año, ¿ya? ¿Qué cosa es el PBI? El PBI es todo lo que un país produce, ya sea en bienes y servicios, ya sean de las empresas peruanas o empresas extranjeras que están en un país, todo, ¿ya? Y, y eso es importante porque con el PBI, jóvenes, vamos a saber cuando la economía está en un crecimiento. Miren, en el 2020, miren, Perú, su PBI es 2,16. Brasil, que es un país grande, su PBI de Brasil llegó al 0,89. México, que es otro país grande en Latinoamérica, fue menos 0,1, o sea, ya es negativo. Cuando es negativo, es que la economía está mal. Cuando es positivo, está bien. Ya, Colombia, 3,3. Miren, Bolivia, 2,86.
Y Chile, que es el modelo, siempre se toma como referencia Chile, su PBI hasta febrero del 2020, miren el 0,9%. Ecuador, Argentina y Venezuela negativo. El caso más drástico es Venezuela, dice menos 35%. Es la economía de su producción es la más negativa, o sea que ya sabemos que Venezuela está mal. Pero miren lo que ocurre con Perú antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, jóvenes? Que conforme una economía va va creciendo, entonces va a haber más trabajo. Cuando este indicador de 2,6 crece a 8, crece a 9, se produce más. Y cuando se produce más, hay más trabajo. Ahorita le voy a poner otro grafiquito. Miren. ¿Ya? Por ejemplo, acá también tenemos otro. Miren, ya. ¿Ven estos jóvenes? ¿Ven este cuadro? Sí, profesor. Sí. Ya, Sí, miren. profe. Profesor. Ahora miren el PBI, Sí. miren del 2002 hasta el 2020, un aproximado. Esto es lo que está acá de colores ya azulitos, una aproximación. Lo que está de celeste es lo que ha sucedido realmente. Miren, en el 2002 es 5,5. Es mayor que este 2,6. Entonces, miren, en el 2003, 4,2. En el 2004, 5. En el 2005, 6,3. En el 2006, 7,5. En 2007, 8,5. En 2008, 9. Miren, este 9,1% es una cifra muy alta. Supuestamente, miren, desde el 2004 la economía ha estado creciendo y eso debe ser algo bueno. Y es bueno para un país que su economía crezca, ¿ya? ¿Por qué, jóvenes? Cuando la economía crece, hay trabajo. Estamos hablando de producción. ¿Qué significa estos porcentajes? Aumentando, que se está produciendo más. Para producir más, jóvenes, se necesita más empleo. Va a haber más trabajo, ¿ya? Conforme sube, hay más trabajo, ¿ya? Entonces, miren, ha estado subiendo. En el año 2008, jóvenes, a nivel mundial ocurre una crisis económica. Ocurre una crisis económica. Esa crisis económica hace, jóvenes, que todas las economías se vean afectadas. Todas las economías están afectadas. Inclusive el Perú se va a ver afectado. Eso, y eso se ve, miren, de 9,1, ¿a dónde llegamos? Llegamos a 1%, jóvenes. Miren, caímos drásticamente a 1%. ¿Ya? Eso es por culpa
Acá en el Perú, no, ese es a nivel mundial, jóvenes. A nivel mundial ocurrió eso, ¿no? A nivel mundial. 9 puntos, casi 9 puntos, jóvenes. ¿Qué cosa es lo que hace que la economía produzca, jóvenes? Nosotros, ¿qué cosa es lo que más producimos y vendemos afuera, jóvenes? Perú es un país, ¿qué cosa es más lo que más vende afuera, jóvenes? ¿Saben? Nosotros somos un país exportador de materia prima. De los Pero, ¿qué materia prima en general la que más vendemos? Minerales. Minerales. En estos tiempos, miren, ¿por qué empezó a crecer? Porque los precios de los minerales empezaron a subir. Y cuando los precios de los minerales empiezan a subir, acá en el Perú hay varias minas, van a producir más mineral, van a extraer más mineral y van a vender más y van a tener más dinero. Y el Estado también va a tener más dinero y impuestos. Y ya. ¿Qué ocasionó que los precios de los minerales suban? ¿Quién es la economía número uno del mundo, jóvenes? A nivel mundial. ¿Cuál es la economía número uno del mundo a nivel mundial? ¿Saben? ¿Cuál es esa economía del mundo a nivel mundial? Estados Unidos. Muy bien, Estados Rusia. Unidos. No, Estados Unidos, Estados Unidos. Ya. ¿Y quién es la economía número dos? Si Estados en número uno, ¿quién es el número dos? China. China, joven. Estados Unidos ya creció hace tiempo, hace años, hace décadas. Es la economía número uno desde después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45 que terminó. A partir de esa fecha, jóvenes, Estados Unidos se convirtió en la potencia número uno desde 1945, en la potencia económica. China ha ido creciendo. Cuando China crece, jóvenes, China necesita materias primas para crecer. China compraba materias primas, compraba minerales. Por eso es que los precios de los minerales empezó a subir. De Perú, no, de todo el mundo. China es un país grande, joven. Necesita materia prima. Es el país número uno en población. Tiene la población más grande. Entonces necesita muchos recursos. Por eso es que la economía subió, miren. Pero en el 2008, jóvenes, en Estados Unidos se da una crisis. Una crisis en la bolsa de valores. Esa crisis en la bolsa de valores origina que toda la economía del mundo se vea perjudicada. Toda la economía del mundo. Y Perú también se ve perjudicada. Eso se debe porque la globalización ha hecho que las economías tengan una interdependencia. Por eso hay como una especie de broma. Si a China tiene un estornudo, el resto de los países tiene gripe. Si algo le pasa a China, al resto del mundo le va a ir peor. Entonces, mire, vino la crisis en Estados Unidos, le afectó a China, y miren, en un año, miren cuánto nos demoramos en crecer, y en un año de 9,1 bajamos a 1%. Drástico. Acá cuando crece hay empleo, 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 empleo. Y acá en un año, jóvenes, la producción disminuye, el empleo también disminuye. Pero ocurrió una situación, como China
se recuperó y China empezó a crecer, de nuevo empezó a comprar materia prima y la economía se recuperó. Pero a partir de ahí, jóvenes, ya ocurrió algo en el mundo. Esa crisis económica afectó a todo el mundo y ya no va a ser como antes. Miren, ahora va a estar en bajada. ¿Qué pasó? Los precios de las materias primas empezaron a bajar. No es que en el Perú hayan hecho mal en la economía para que nos vaya de esta manera. No, sino cuando suben los precios de las materias primas, le va bien a un país que es productor de materias primas. Miren. Y acá, en el 2012 al 2014, miren esa caída drástica. De 5,9% en el 2013 al 2014 en 2,4%. De ahí empezó a subir, pero ahora se ha estabilizado. Miren, ahora empezó, subió poco. Los precios de los minerales han bajado. ¿Por qué? Porque China, jóvenes, también entró en una crisis. Y cuando China entró en una crisis, ¿para qué voy a comprar productos hacia afuera si mi economía está en crisis? Mejor compro, consumo lo que mi economía produce. Entonces China empezó a comprar menos. Por eso es que los precios de los minerales cayeron. Miren, ya se han estabilizados, pero ya no son como estos indicadores. Lamentablemente en el 2020 vino la pandemia y afectó a todo el mundo. Afectó a todo el mundo eso de la pandemia, jóvenes. Y ahora, justo en este año, jóvenes, se ha dado una noticia que puede ser beneficiosa para el Perú. Subió el precio de un mineral. ¿Qué mineral es lo que ha subido de precio, jóvenes? De los diferentes minerales que produce el Perú, ha subido el precio de un mineral. ¿Saben? Ha subido el precio del cobre. Nosotros somos el segundo productor a nivel mundial de cobre. ¿Quién es el primer productor de cobre a nivel mundial? Chile. Nosotros somos el segundo productor de cobre. Si el cobre sube de precios, eso le va a ir bien a la economía peruana en esta situación de crisis. Vamos a tener más recursos y las empresas mineras están aprovechando eso y están extrayendo más cobre. Cuando el precio sube, las mineras dicen, vamos a extraer más cobre porque vamos a ganar ahora más. Cuando el precio del cobre es bajo, dice, pero ¿para qué vamos a extraer más cobre si el precio es bajo? Vamos a solamente a producir lo normal. Pero ahora, jóvenes, está subiendo y esta subida del precio posiblemente en el 2021, con pandemia y todo, jóvenes, posiblemente podamos crecer algo acá. De lo que era 2,6 febrero de 2020 a diciembre de 2021, de repente puede ser un poco más. Entonces, eso es, jóvenes. Como somos un país exportador de materias primas, dependemos de los precios de las materias primas. Eso es lo que ocurre. Vamos a ver otros puntos. Miren,
Vamos a ver esto de la inflación. A ver, miren. Miren estos jóvenes. ¿Se puede ver esta imagen? Sí, Miren, esta es la inflación, miren. Esta es la inflación de Perú. Y la inflación es importante, jóvenes. La inflación debe ser siempre una inflación baja. Miren acá, miren lo que dice el BCR. Miren este porcentaje. 3 y 1. 3 y 1. ¿Ah? 3 y 1. Entonces, el Perú siempre busca que su inflación esté en este porcentaje. Miren, miren cómo ha sido la inflación en julio del 2007. Más o menos estaba en el 2. En enero del 2009, la inflación salió del 3 y miren, casi el 5, pero enero del 2009, ¿qué pasó para que la inflación suba? Miren, hay que relacionarlo con esto. ¿Qué pasó en el 2008? Miren, caímos. ¿Ya? Esto, el impacto, está acá. Miren, la inflación casi llega al 5%. Luego empezó a bajar. Miren, cuando está entre el 1 al 3%, la economía funciona bien, en ese rango. Rango meta de la inflación es a lo mucho 3 y que sea hasta 1. De 1 a 3. Si sube más de 3, hay un problema. Si baja menos de 1, también. Por eso la economía, la inflación, que no sea más de 3 y que no sea menos de 1. En el 2012, la inflación se salió del 3%. Luego, más o menos, acá jóvenes, en el 2013 ya está cerca. Más o menos sería pues julio del 2015 se sale, miren, se sale. Casi un año la inflación ha sido mayor del 3%. Pero a partir de más o menos esto debe ser 2017 para abajo, la inflación ha estado en el orden del menos 3%. ¿Ya? Ahorita le voy a poner un dato actual, un dato más actual, jóvenes. Esto es la inflación. ¿No? Un dato más actual. ¿No? Entonces, miren acá. Ahora miren, esto es a julio del 2020. Ya está, miren. Miren cómo está la inflación. El rango MED, agosto del 2020, 1,6. ¿Qué quiere decir 1,6? Este es anual, viejo. Esta inflación que les muestro acá, que se nota, jóvenes, es anual.
O sea que durante un año la inflación ha sido, supongamos, 1,6. ¿Qué dice acá? O sea, ¿qué quiere decir? Que si en enero del 2020, supongamos, un producto estaba a un sol, a agosto del 2020, ese producto subió 1,6%. Miren, ¿cuánto cree que sería de un sol 1,6%? ¿Sería bastante o sería poco, jóvenes, lo que sube? ¿Qué dirían ustedes? Poco. Poquísimo, porque es 1,6. En enero, un sol, y en agosto subió 1,6. Es casi no se nota. ¿Ya? Cuando la inflación es de esos términos, jóvenes, la economía le va muy bien, muy bien. Pero cuando la inflación es 10%, supongamos que en enero comprabas un producto a un sol y en agosto la inflación es de 10%, entonces en agosto ahora pagas Un sol 10. un sol 10. Y supongamos si la inflación ha sido de 50%, si en enero comprabas a un sol, en agosto vas a pagar un sol 50. Y si subió 100% la inflación, en agosto vas a pagar 2 soles. Cuando son montos mayores, los porcentajes, la economía no está funcionando bien. Pero nuestra economía es 1,6. Por eso, jóvenes, la variación de los precios no es tan alta. Entonces, vamos bien a nivel macro y a nivel macro, sobre todo, no va muy bien. A nivel micro es donde tenemos algunos problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos más. Miren acá, les voy a mostrar acá esto. Miren una inflación, esto lo vamos a ver cuando ya veamos la inflación al tema, pero miren, les quiero mostrar cómo es la inflación. Miren la inflación más alta en el 90. 7.649.6. Imagínense que ustedes compren un producto a un sol y en un año subió 7.649.6. ¿A cuánto va a estar el producto en el mes de diciembre si tú en enero lo comprabas un sol? Y en diciembre ahora subió 7.649.6%. ¿Cuánto cree que va a estar? Va a estar 7.600, ¿no? ¿No, jóvenes? Ya. Eso es lo que pasó en el Perú en el año 90. En el año 90, jóvenes, en un año, miren la variación de precios. Miren la variación de precios que yo elige 1,6%. Ahora es 7.649.6%. Miren cuando es con los apristas, 158.3 en el 85. Supongamos con un sol, en enero te compras un producto a un sol y en diciembre la inflación es de 158. O sea, vas a pagar 158 soles. ¿Y la gente cómo vivía en el 90 con tanta inflación? Había otra moneda. La moneda era el INTI. De repente ustedes ya no son de esa época,
sus padres sí, y esta era la moneda, joven, el INTI. Pregúntale a sus padres, esta era la moneda que existía en esos tiempos. ¿No? Esta moneda, ¿no? El INTI. ¿Ya? Había una crisis, jóvenes. Había una crisis. Esta monedita que está acá, jóvenes, va a regir desde el año 85 hasta el año 90, mil. 85. Estos 5 años, esta monedita va a circular. A partir del año 91, y esta moneda, jóvenes, ya no. Ahora tenemos, ¿cómo se llama nuestra moneda de ahora? El sol. El sol. ¿Ya? Imagínense la crisis que había, imagínense cómo era. Pero este es anual, pues. Lo que yo le estoy diciendo es anual. Ahora, día a día, en esos tiempos, las madres de familia que viven en el mercado iban con un presupuesto y cuando iban al mercado, los precios suben. Los precios subían porque miren a este rango. ¿Ya? Más la gente se hizo más pobre, jóvenes. Por eso es que el gobierno en ese tiempo dictaminó un control de precios, o sea, los productos que más consume la población de primera necesidad van a estar sujetos a un control de precio para que no suban. ¿Cuáles son los productos básicos que una familia consume diariamente? Básicos, esenciales. El gobierno, hasta ahora siguen siendo esos los esenciales. Es leche, pan, Arroz, arroz, El azúcar, 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 la gasolina, el petróleo claro. o la gasolina, esos eran los bienes esenciales. ¿Ya? Esos jóvenes, eso estaban con un control de precios. ¿Ya? ¿Y por qué el pan? Pues que acá en el Perú la situación es así, pues nosotros estamos acostumbrados a tomar desayuno con pan. Si el pan sube, los peruanos dicen mi desayuno, ¿por qué no? En otros países el pan no es un bien esencial. Acá sí, arroz también. ¿No? En otros países no consumen En arroz. tal caso no sería la harina, profe. ¿Cómo? La harina en tal caso no sería en vez del pan. No, es que ahí sería la harina para producir pan. Es que con la harina tú vas a hacer pues el queque no vas a comer todos los días en desayuno. Por eso se tomó el bien esencial, el pan. El pan. O sea, el pan ya. ¿Qué tenía que hacerse ahí? Ya el pan, ¿cómo se elabora? Con la harina. Si la harina de trigo sube, sube el precio del pan. Suben otros productos derivados de la harina, pero sobre todo lo que más consumen los peruanos son el pan. ¿Por qué crees que hay una cantidad de panaderías? No consumen pan, son paneros. ¿Ya? Por eso eso es algo importante, joven. Por eso es cuando sube el trigo a nivel internacional, el trigo es la materia prima, sube todos aquellos productos que utilizan trigo, sube el pan. Y si se sube el pan, ahora acá jóvenes acá por San Juan de Miraflores está un sol, me compro 6 panes. ¿Ya? Si sube el precio del trigo, de repente ahora con un sol me compro 5 panes, 4 panes. Ahora la familia van a decir, ahora estoy llevando menos panes. Entonces, para evitar eso, el gobierno, ¿qué hace? Cuando sube el trigo, esa subida del trigo, el gobierno, el Estado lo paga. Si subió 20%, el Estado dice, ya yo lo pago.
que siga vendiéndose al precio común. ¿Para qué? Para que las familias no se vean afectadas. Igual, bueno, nosotros producimos arroz, producimos azúcar y no hay problema. La leche sí, jóvenes. La leche, no somos un país productor de leche, importamos leche, jóvenes. No somos un país ganadero. No somos como Argentina, como Brasil, país ganadero. No somos. Tenemos ganado poco, pero eso no es suficiente para todo el mercado nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos leche. Pero importamos leche, no leche fresca, sino pues leche en polvito, ya luego acá lo procesan, pero ya eso. Por eso también la leche es un producto esencial. Sube la leche, las familias, protestan, leche, ¿ya? Entonces, miren, acá, por ejemplo, por eso, en esos tiempos, imagínense cómo era la situación. Pregúntenle a sus padres o a sus abuelitos cómo era la vida en el año 85, 86, 89. Tienen esas situaciones drásticas. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? ¿Sobre esto de la inflación? ¿Una duda? ¿Una pregunta? Estos temas lo vamos a seguir viendo. ¿Ya? 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 Esto es la inflación, es un tema que lo vamos a ver. Esto acá está la inflación. Esto del PBI también ya lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Preguntas, muchachos? Profesor, Sí, sí, dime. profesor, por servicio, ¿podría explicar un poco más, un ejemplo más sobre la inflación? Ya. Cuando se habla de inflación es subida de precios, pero son de aquellos productos que más se consume. Cuando suben los precios se toma en cuenta los bienes y servicios que la población más consume. Los alimentos, cuando suben los alimentos hay inflación. Cuando sube el petróleo hay inflación. Pero cuando suben las gaseosas, los caramelitos, esos no son productos esenciales en la canasta básica. O sea, eso no genera una inflación. Ahora, ¿qué cosa es lo que genera una inflación? ¿Qué genera que suban los precios? Acá la teoría económica dice, cuando en un mercado circula mucha cantidad de dinero,